Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí en esta transmisión. Buenas tardes, primero que nada. Estamos aquí en la iglesia Taller del Maestro. Les damos la bienvenida. Y pues estamos aquí para seguir aprendiendo, para seguir llenándonos y nutriéndonos de la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas, llenándonos, saciándonos de aquella enseñanza la cual Él viene y deposita en nosotros, la cual Él viene y nos da para que podamos seguir adelante. Amén. Hoy les damos la bienvenida, esta iglesia les da la bienvenida. De antemano les agradecemos por sintonizar cada una de las transmisiones que se realizan, que se llevan a cabo en esta casa desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, que se empieza con el devocional, amén, por parte de nuestro pastor. Les agradecemos por estar ahí sintonizándonos y agregando sus comentarios y bendiciendo la vida de este siervo y bendiciendo esta casa, amén, y la vida de cada uno de los que aquí nos congregamos. Y pues bueno, hoy Dios nos va a enseñar algo hermoso para que podamos seguir aprendiendo juntamente. Recordemos que nosotros no venimos aquí a enseñarte, venimos a aprender juntamente contigo. Venimos a que el Señor nos siga enseñando, a que el Señor nos siga adiestrando, amén, en su palabra, para poder ser aquellos guerreros poderosos, para poder ser aquellos los cuales nos esforzamos en seguir aprendiendo de Él y en seguir llevando a nuestra casa, a nuestra mesa natural, ese pan espiritual que el Señor nos trae desde su santuario. Amén. Y te voy a pedir que me acompañes a 2 de Samuel en el capítulo 23 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Amén. Yo te voy a estar ahí guiando y pues si tú tienes tu Biblia ahí a tu mano, pues puedes leerlo, si no, escuchar lo que dice esta palabra. Amén. Y dice: últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son los del todo quemados en su lugar. Amén. Esta hermosa palabra que nos dice, que nos enseña cómo son las últimas palabras que aquel siervo de Dios poderoso dice. Amén. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros, como ya lo hemos venido hablando, como ya lo hemos venido aprendiendo, hemos sido llamados por Dios con propósitos grandes, muy hermosos y gloriosos para su nombre. Amén. Pero tenemos que entender que para poder ver cada uno de estos propósitos realizados en nuestras vidas, tenemos que ser aquellos siervos de pacto, tenemos que ser aquellos que se comprometen, tenemos que ser aquellos que aman servir al Señor, que le quieren servir con todo su corazón, que no hay nada que se interponga entre el Señor y cada uno de nosotros. Amén. Aquellos que seamos de pacto hemos de ver cosas gloriosas. Amén. Entonces es necesario que aprendamos a ser siervos de pacto. Amén. Siervos de pacto. Y pacto es un acuerdo entre dos
dos o más personas. Amén. Un acuerdo entre dos o más personas. En este caso, tú y yo tenemos que hacer pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tenemos que ser de pacto con nuestros pastores, amén, con los siervos que están día con día dirigiéndonos en la obra del Señor, los cuales han sido puestos por nuestro Señor Jesucristo como cabezas de una congregación, amén. Entonces, aquel pacto viene a ser un compromiso, amén, un acuerdo entre una o dos o tres o muchas más personas, amén. Entonces, amén, tenemos que entender que si somos nosotros de pacto, Dios nos va a abrir muchas puertas, Dios nos va a abrir el panorama espiritual, Dios nos va a abrir toda nuestra mente, amén, para enseñarnos el mensaje que Él tiene para nosotros, para enseñarnos el propósito que Él tiene para nuestras vidas, amén. Y lo entendemos viendo esta porción, amén, en las últimas palabras de este siervo de David, amén, que si hacemos memoria, él ya tenía un propósito para un postrer tiempo en Dios, amén, ya tenía un propósito para que nosotros, para que aquel en algún tiempo derrotar a aquel gigante, amén, pero antes tuvo que haber sido pasado por procesos arduos en la casa de su padre, y David mostró su fidelidad desde que estaba en la casa de su padre, amén, mostró su fidelidad desde que estaba sirviendo a su padre, cuidando aquellas ovejas, enfrentándose a osos, enfrentándose a leones, amén, para que nada les hiciera daño a las ovejas de su padre, para que nada viniera a arrebatarle la vida a las ovejas de su padre, las cuales estaban a su cargo, amén. David estaba en una preparación porque se iba a venir el proceso mayor, amén, que era derrotar a un gigante, que era derrotar a aquel que estaba molestando al pueblo de Dios, a las ovejas del Padre Espiritual, a los siervos del Padre Espiritual, al pueblo del Padre Espiritual, amén. Vino ese proceso mayor, pero él ya había sido preparado posteriormente, amén. Entonces David mostró su pacto, mostró su fidelidad para con su padre, para con su casa, amén, y para con la casa de Dios, porque primero se comprometió con su padre a cuidar a las ovejas de su padre, y se comprometió también con Dios y enfrentó a aquel adversario que se levantó para venir a retar al pueblo de Dios, amén. Y él fue valiente, porque como él lo dice en aquella palabra, él iba en las fuerzas de Dios, no iba en las fuerzas del hombre, no iba en las fuerzas del ser humano, porque cuando tenemos ese pacto tan profundo con Dios y lo respetamos, Él nos va a llenar de su fuerza, Él nos va a llenar de su poder, Él nos va a llenar de su unción, para que todo gigante que pueda venir a levantarse en contra de nosotros, en contra de nuestra congregación, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro ministerio, para hacernos menguar, para hacernos descender, amén, podamos ir y derrotarlo, amén, y podamos cortarle la cabeza y presentarle la ofrenda al Padre, presentarle la ofrenda al Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre reconociendo que por Él ha sido la victoria, que por Él ha sido que hemos podido derrotar gigantes, que por Él ha sido que hemos podido seguir avanzando. ¿Por qué? Porque hemos permanecido firmes a un pacto. Y lo más importante de todo, que Él ha permanecido firme y fiel a su pacto, porque Él nunca va a quebrantar un pacto, amén. Entonces, desde el momento en que David atendía y era valiente en los negocios de su padre, ya estaba mostrando un pacto y una fidelidad, amén. Ya estaba demostrando que era una persona de pacto, y así tenemos que ser tú y yo, amén. Demostrar esa fidelidad, ese pacto para con nuestro Padre espiritual,
amén, con nuestro Padre por excelencia, para con nuestro Señor Jesucristo, y poder presentar ese pacto con nuestro Padre ministerial, el cual Dios nos ha dado para que nos instruya, el cual Dios nos ha dado para que nos guíe, para que nos siga enseñando de su palabra, amén, para que nos siga dirigiendo y podamos ser aquellos que tienen bien afilada la palabra, amén, bien establecida en su corazón, amén. Y también tenemos que ser de pacto para nuestra casa natural, también tenemos que ser de pacto para con nuestros padres naturales, amén, porque ahí es donde empieza el ministerio, ahí es donde empiezas a demostrar que eres fiel a una casa, siendo obediente a tu padre, siendo obediente a tu madre, obedeciendo y acatando las reglas de una casa natural, obedeciendo y acatando las reglas de una casa espiritual, de una congregación, y obedeciendo y acatando las reglas venidas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén o no amén. Entonces esta palabra nos sigue diciendo ahí en 2 de Samuel 23, amén, que dice David, y luego viene una exaltación tan hermosa para aquel siervo de Dios por haber sabido ser de pacto, porque era el ungido del Señor, porque era aquel que siempre se vino a humillar delante de la presencia de Dios. Y dice, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Porque tú y yo no tenemos que estar buscando la exaltación. Si tú eres de pacto, si tú eres fiel, si tú eres aquel que obedece a Dios, que ama a Dios con todo su corazón, que le sirve con todo su ser, el Señor te va a exaltar sin que tú hayas buscado antes la exaltación. David nunca buscaba la exaltación, sino que la misma palabra dice que cada vez que él ganaba una batalla y que mataba a 10,000, amén, él se humillaba y se hacía más vil delante de la presencia de Dios, porque sabía que la fortaleza había venido de aquel con el cual él tenía un pacto poderoso, amén, de aquel con el cual él tenía esa relación tan estrecha, tan establecida, tan hermosa, amén. Y por no buscar su exaltación propia, el Señor siempre lo exaltaba, el Señor siempre lo ponía como lo mejor, el Señor siempre lo ponía en lo alto, amén, como dice esta palabra, amén. Entonces dice, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, amén, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, amén. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, amén. Y tenemos que entender que cuando somos de pacto, amén, cuando somos de pacto, cuando somos aquellos que tienen esa relación estrecha con el Padre, vamos a saber reconocer siempre su voz, amén. David sabía que el que estaba hablando a su corazón, que el que estaba hablando a su vida, era nuestro Señor, amén. Era Dios el que estaba hablando, y él dice, el Espíritu ha hablado por mí, amén. No solamente escuchaba la voz de Dios, sino se dejaba llenar por la voz, por la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando somos de pacto, vamos a saber reconocer la voz de Dios. No nos vamos a confundir cuando el Señor nos hable y cuando otra voz venga y nos quiera susurrar, amén, para querernos distraer, sino que vamos a tener nuestro oído bien afinado a la voz de nuestro Señor, bien afinado a los sonidos del cielo, que vamos a poder reconocer a la primera cuando el Señor esté hablando a nuestras vidas, cuando el Señor tenga un mensaje establecido para cierto tiempo, para recibirlo en nuestro corazón, amén. Y vamos a anhelar que su palabra esté siempre en nuestra boca cuando somos de pacto,
Amén. Cuando somos de pacto, vamos a anhelar que de nuestra boca fluya esa palabra poderosa venida de su presencia, la cual viene y deposita el Espíritu Santo en nosotros para que podamos expresar lo que ha salido del corazón del Padre, para que podamos expresar esa palabra de bendición que el Padre quiere que soltemos a una congregación, que el Padre quiere que digamos a un siervo de Dios que está necesitado de una palabra. Amén. Cuando somos de pacto, vamos a anhelar que esa palabra poderosa fluya. Amén. Y vamos a poder decir, el Espíritu ha hablado. Amén. El Espíritu ha hablado. Siempre ha hablado el Espíritu a través de mí. Nunca ha salido de mi boca una palabra de maldición, nunca ha salido de mi boca una palabra que ate a otro, y si lo he hecho, hoy Señor me arrepiento delante de ti y te pido, Señor, de todo mi corazón, que vengas y hagas que el Espíritu hable a través de mí, que no sea yo, que no sea mi carne, que no sea el viejo hombre queriéndose levantar, queriendo vociferar, queriendo sacar todas aquellas palabras que no son de bendición, sino que sea tu mismo Espíritu, amén, que sea tu mismo Espíritu. Y algo muy hermoso, amén, es que a los de pacto, a los que son cercanos a Dios, a los que tienen esa comunión con el Padre, se les revela lo más poderoso, se les revela lo más hermoso y lo más glorioso de su palabra, amén. Al que es de pacto, siempre se le van a abrir los libros y el Señor le va a revelar, se le va a abrir el entendimiento y vamos a poder recibir lo que el Señor quiere enseñarnos, amén. Porque aquí le dice algo hermoso a David, amén, nuestro Señor a David, amén, poniéndome en mi corazón que desde aquel tiempo le estaba anunciando la venida de aquel que iba a gobernar, de aquel que iba a reinar, el cual su reino no es de esta tierra, amén o no amén. Porque dice aquí, el Dios de Israel ha dicho, habrá justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Amén. Le estaba anunciando a aquel que iba a venir a reinar por sobre todas las cosas, amén, del cual su reino no es de este mundo, no es de esta tierra, no es un reino terrenal, sino que su reino está establecido en el mismo cielo, en los tronos de los cielos, amén, que vino y se despojó de toda su deidad y se despojó de todo aquello que lo definía como un ser divino, como un Dios, amén, para venir y enseñarnos su camino y enseñarnos su palabra, y que gracias a Él hoy tú y yo podemos estar aquí, aquel el que nos vino a enseñar cuál es el pacto más grande con Dios, amén, que vino a dar su vida por ti y por mí, que vino a resplandecer por sobre todas las cosas, amén, y ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. Como desde aquel tiempo a este siervo de Dios, por haber sido de pacto, por haberse comprometido de tal forma a Dios que cada vez que salía a dar la pelea, amén, no pensaba sino en defender siempre el honor de Dios, defender siempre al pueblo de Dios sin importar que pusiera en riesgo su vida, amén, porque Él estaba dispuesto a dar la vida por nuestro Señor, amén. David estaba dispuesto a entregar su vida por defender al pueblo de Dios, amén, por defender el reino de Dios, amén o no amén. Y así nuestro Señor Jesucristo, amén, Él estuvo dispuesto a defendernos, amén, Él estuvo dispuesto a entregar su vida, a poner en riesgo su vida, a morir en una cruz, amén, para enseñarnos cómo es ser de pacto, amén, cómo es ser de pacto con el Padre, cómo es no quebrantar un pacto con el Padre, cómo es no
a no apartarse en ningún momento del Padre, sino siempre hacer su voluntad. Amén. Él vino a ponernos la muestra, Él vino a enseñarnos cómo teníamos que andar, cómo teníamos que conducirnos. Amén. Él vino a hacer su obra en nosotros. Amén. Y después de esto viene otra cosa más hermosa. Amén. Para la vida de David, y también lo tomamos para nuestra vida. Amén. Que es lo que dice el verso 5. Amén. Porque dice: no es así mi casa para con Dios. Amén. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. Entonces, el pacto de Dios para con nosotros es un pacto eterno. Amén. Es un pacto que no tiene fecha de vencimiento, es un pacto que no tiene caducidad. Amén. Es a perpetuidad, hasta que Él venga con nosotros o Él nos mande a llamar a su presencia. Amén. Hasta ese día Él y su pacto van a permanecer firmes y van a permanecer fieles para contigo y para conmigo. Amén. Para cada uno de nosotros, porque Él no quebranta los pactos. Él no se retracta de lo que un día a ti y a mí nos prometió. Él no se retracta de lo que un día Él puso en nuestro corazón. Él no se retracta de los propósitos que Él depositó en tu vida desde antes que se fundara esta tierra. Amén. Él no se va a echar para atrás. Él no se va a echar para atrás. Él va a permanecer firme. Él va a permanecer fiel. Él va a permanecer, amén, en todo tiempo, pese a las adversidades, pese a lo que sea. Él siempre va a permanecer fiel para contigo y para conmigo. Amén. Nunca dejemos de confiar en nuestro Señor. Nunca empecemos a creer que Él ha quebrantado su pacto. Nunca dejemos de tener fe en que Él sigue apoyándonos, en que Él sigue dándonos su fuerza, en que Él sigue dándonos su vigor. Siempre sepamos que Él siempre va a estar dispuesto. Amén. Si tú y yo estamos dispuestos, porque lo decíamos, que un pacto es aquel acuerdo entre dos personas. Amén. Y Él siempre va a estar firme. Él siempre va a mantener ese acuerdo, pase lo que pase. Amén. Pero los que nos salimos del acuerdo, o los que quebrantamos el pacto, o los que decidimos ya no seguir adelante, podemos ser tú y yo. Amén. Los que nos podemos retractar del pacto, los que nos podemos retractar de nuestro compromiso, de nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo, en todo caso, esos vamos a ser tú y yo, porque Él nunca lo va a hacer. Amén. Él nunca lo va a hacer. Y que nosotros tampoco seamos aquellos que nos retractamos, que tampoco seamos aquellos que decidimos ya no seguir adelante, que decidimos ya no estar en su presencia, que no seamos aquellos que decidimos quebrantar los pactos con nuestro Dios. Amén. Y cuando empezaba esta palabra te decía que lo que va a hacer que veamos cada uno de los propósitos cumplirse en nuestras vidas, va a hacer que permanezcamos firmes en Dios, que podamos ser aquellos de pacto, que podamos ser aquellos valientes y esforzados, que no le temen a enfrentarse a leones, a osos, amén, a lobos, amén, que quieran venir a atacar a tu familia, que quieran venir a atacar al pueblo de Dios, que quieran venir a atacar a una congregación, si eres pastor, que quieran venir a atacar a tu familia como cabeza de hogar, amén, sino que podamos ser aquellos que permanecen y que confían en el Señor, que pueda haber esa reciprocidad para con nuestro Señor Jesucristo, que si Él es fiel, que si Él es de pacto,
tú y yo podamos decir lo mismo de cada uno de nosotros, que el Señor pueda tenernos en esa alta estima por ver que somos de pacto, que somos aquellos que nos esforzamos, que decidimos seguirnos nutriendo de su palabra, que decidimos seguirnos dejándonos enseñar por Él, por los siervos que Él ha comisionado. Amén. Entonces, podemos ser aquellos que deciden volver atrás, que deciden quebrantar un pacto, que deciden apartarse de la presencia de Dios, o podemos ser aquellos que día con día están reafirmando el pacto con nuestro Señor Jesucristo, que día con día estamos ahí humillándonos delante de su presencia, que día con día estamos poniéndonos a cuentas con Él. Amén. ¿Para qué? Para que Él venga y nos limpie y pueda seguir depositando de su palabra, de su unción, de su bendición en cada uno de nosotros, y pueda ir dándonos esa identidad definida en Él. Amén. Y podamos afirmarnos cada día más. Amén o no amén. Si nosotros no nos afirmamos, si no estamos firmes, va a venir cualquier viento recio y nos va a derribar. Va a venir cualquier viento, va a venir cualquier tormenta y nos vamos a desmoronar. Amén. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que aquel que quiere hacer pacto eterno con nosotros nos limpie y nos afirme, amén, a través de su palabra. Amén. Y podemos estarnos preguntando, pero ¿cómo le voy a demostrar al Señor que soy alguien de pacto? Amén. ¿Cómo le voy a demostrar a mi Dios que verdaderamente soy aquel que se compromete con Él? Amén. ¿Cómo le voy a demostrar a mi Dios que soy aquel que se esfuerza, que es valiente? Amén. Y es muy fácil. Amén. Decíamos, tenemos que ser de pacto en nuestra casa. Tenemos que ser de pacto con nuestros padres. Amén. Tenemos que ser de bendición con aquellos los cuales han influido en nuestra niñez, que son aquellos padres naturales. Amén. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Y esa es una forma de honrar y de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también es muy importante que podamos ser de pacto, de bendición para una congregación. Amén. Tu pastor, tu pastora están esperando que tú seas de bendición para su congregación, que tú seas aquel siervo en el cual ellos pueden encontrar un apoyo y no una carga. Recuerda que hemos sido llamados para ser apoyos, para ser ayudas idóneas. Amén. Y tal vez en un principio vamos a batallar, amén, porque no venimos siendo expertos. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser encaminados en la presencia del Señor. Amén. Pero ya habiendo aprendido, ya habiendo empezado a tener ese conocimiento de la palabra del Señor, que podamos ser aquellos siervos que apoyan a su congregación. Amén. Que podamos ser aquellos siervos que están dispuestos a servir con pasión y con amor en una casa. Y lo hemos dicho infinidad de veces en esta congregación. Amén. Ya sea poniendo una silla, ya sea levantando una basurita del piso, ya sea dándole una barrida al templo, amén, o sacudiendo cualquier parte, o tocando un instrumento, o cantando, o danzando, amén, cualquiera que sea tu función en la congregación, pero que lo podamos hacer con pasión, amén, con pasión para nuestro Señor Jesucristo, que lo podamos hacer con todo el amor de nuestro corazón, que lo podamos hacer con aquel sentir de agradar a nuestro Señor, no para que mi pastor me lo reconozca, no para que mi pastora me lo reconozca, no para que mi líder o mis líderes me lo reconozcan, sino para que el Rey de Reyes y Señor de señores, amén,
pueda ver que somos aquella materia dispuesta, amén, que Él pueda ver que somos aquellos que están dispuestos, amén, a ser moldeados por Él. Y entonces, cuando hemos sabido ser de pacto y de bendición para una casa natural, cuando hemos sabido ser de pacto y de bendición para una casa espiritual, el Señor va a ver que somos de pacto con Él, amén, va a ver que somos de pacto con Él. Cuando tú y yo nos dejamos instruir por su palabra, cuando dejamos que Él nos llene, que Él nos sacie a través de la palabra que deposita en sus siervos, estamos demostrándole que queremos ser aquellos siervos de pacto, que se dejan instruir, que se dejan enseñar, que se dejan moldear por Él, amén. Y entonces Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, amén. Dios va a hacer cosas hermosas en nuestra vida, amén. Y el Salmo 105, amén, versículo 8, nos enseña, amén, acerca de que Dios siempre se va a acordar de ese pacto que tiene contigo y conmigo, amén, porque dice, Salmo 105, verso 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, amén, se acordó para siempre de su pacto. Nunca el Señor se va a olvidar de que tiene un pacto para contigo, amén. Y lo hemos mencionado aquí, el Señor nos lo ha enseñado en esta casa, amén, que tal vez no vamos a ver realizadas todas aquellas promesas de parte de nuestro Dios para nuestra vida, nosotros, amén, pero podemos confiar en que nuestras postreras generaciones van a poder seguir viendo el pacto que nuestro Señor y tú y yo pudimos mantener, en el cual nos pudimos mantener firmes, en el cual pudimos haber seguido firmes, amén. Si tal vez tú no viste algo que el Señor te dijo, te lo voy a responder, amén. Tenemos que tener esa certeza de que nuestras postreras generaciones van a ver cumplir esa promesa de parte de nuestro Dios, amén. Van a ver cumplirse en nuestras vidas. Tal vez Dios te dijo, yo voy a traer a tu familia a mis pies, amén. Y tal vez podamos partir con el Señor, amén, y no lo pudimos ver, pero esas postreras generaciones van a estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, amén, empezando un linaje poderoso en Él. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió, porque Él así lo prometió, y si Él así lo dijo, Él así lo va a hacer. Por eso esta palabra tan hermosa dice, se acordó para siempre. Nunca olvidó el Señor el pacto para mi vida, nunca olvidó el Señor el pacto para con mi familia, nunca olvidó el Señor el pacto para con mi congregación. Y tal vez yo ya no voy a ver todas las respuestas de parte del Señor, pero las postreras generaciones que se congreguen en mi iglesia, las postreras generaciones de mi familia, sí van a ver lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió. Y aquí mismo lo dice la palabra, amén. Dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. De lo que Él estableció, no para una, no para dos, no para 3 generaciones, sino dice aquí, para 1000 generaciones. Lo que Él estableció para 1000 generaciones, amén. Él nunca va a olvidar lo que desde un principio estableció para tu vida. Él nunca va a olvidar los propósitos que desde un principio estableció para tu vida, para tu familia, amén, para tu congregación, para tu ministerio. Él nunca los va a olvidar, amén. Podemos tener esa completa certeza de que Él siempre va a respetar su palabra, amén. Él siempre va a respetar su pacto, amén. Entonces, Él está esperando que tú y yo nos definamos, amén. Que tú y yo nos decidamos a servirle, que tú y yo nos decidamos a permanecer en su presencia, a permanecer
a seguirnos dejando instruir por Él. Él quiere moldearnos, amén. Él quiere darnos esa moldura conforme a su imagen y a su semejanza. Él quiere hacernos encajar en su edificación, amén. Pero para eso primero tenemos que ser tallados, pulidos, para poder entrar sin lastimar a otros. Primero tenemos que comprometernos para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Si no hay un compromiso de parte de nosotros para con Dios, podemos estar seguros que Él no nos va a forzar. ¿Por qué? Porque Él no fuerza nuestra voluntad, y lo hemos venido diciendo semanas atrás, amén. Él no nos va a forzar a hacer nada que nosotros no queramos, y lo decíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un libre albedrío, Él nos ha dejado decidir, amén. Pero sin embargo te vamos a seguir aconsejando, porque Él así nos lo aconseja, que decidamos hacer lo bueno delante de su presencia, que decidamos servirle a Él, que decidamos ser de pacto, que decidamos ser de bendición para con nuestro Señor Jesucristo, que decidamos ser de bendición para una congregación, amén, para una familia. Tal vez tu familia todavía no se acerca a la presencia de Dios, amén, pero si tú sigues permaneciendo en el pacto, vas a ver cómo tu familia se acerca a la presencia de Dios, cómo tu familia empieza a reconocer al único y poderoso Salvador, amén, aquel que todo lo puede hacer, aquel que es fuerte, que es poderoso, que es temible, amén, aquel que siempre va a estar dispuesto a apoyarnos y a bendecirnos, amén, cuando hay una disposición por parte de nosotros, amén. Entonces nuestro Señor está esperando a que nos definamos, amén, a que clamemos, a que nos humillemos delante de Él, y Él así me lo ponía en mi corazón para poder decirnos: hijo mío, yo no he olvidado el pacto que tengo contigo. Hijo mío, yo tengo algo pendiente contigo, y si tú te comprometes, lo vas a conocer. Y si tú te comprometes, si tú te sigues afirmando, si tú te sigues humillando, vas a poder ver aquel pacto que yo no he olvidado, aquel pacto que yo sigo teniendo guardado, amén, y que tú y yo también tenemos que guardar en nuestro corazón, amén. Entonces, si tenemos un Dios de pacto, ¿cómo no hemos de ser de pacto tú y yo también? Amén. Si tenemos un Dios que no se olvida de sus promesas, ¿cómo no hemos de ser aquellos que no nos olvidamos de nuestras promesas para con Dios? Amén. Que no nos olvidamos que un día venimos y le dijimos: Señor, yo hago pacto delante de ti y declaro que te voy a servir todos los días de mi vida. Amén. Pero luego se vienen las tempestades, luego se vienen los vientos recios, y se nos olvida que le dijimos al Señor: te voy a servir todos los días de mi vida, y nos apartamos de su presencia y nos olvidamos del pacto. Aún así, Él siempre va a estar esperando a que tú y yo nos humillemos, a que tú y yo clamemos para decirnos esto que te acabo de mencionar y que te lo repito, que es: hijo mío, yo no me he olvidado del pacto que un día hice contigo. Yo no me he olvidado de aquellas palabras que un día me dijiste. Y tal vez un tiempo te apartaste, tal vez un tiempo te perdiste, pero hoy estás aquí de regreso, y yo te hago saber que no me he olvidado del pacto. Amén. Que no me he olvidado de la palabra. Amén. Entonces, como te mencionaba, amén, podamos ser aquellos que le dan esa reciprocidad a Dios, amén, que si Él es de pacto con nosotros, que si Él es fiel con nosotros, que si Él es bueno y bondadoso con nosotros, nosotros podamos también ser de pacto, nosotros podamos también ser de bendición, nosotros también podamos ser bondadosos con nuestro Señor, apoyando siempre
a una congregación, bendiciendo a nuestros padres ministeriales, ofrendando, diezmando, honrando, amén, bendiciendo a la casa que nos ha ido formando y que nos ha ido enseñando a ser de pacto, amén. Yo doy gracias a Dios por esta casa, amén, que nos ha enseñado a cada uno de los miembros de aquí, y que tal vez algunos hemos entendido y algunos otros no, que tenemos que ser de pacto, amén, porque los siervos de esta casa nos ponen el ejemplo siendo de pacto para con sus padres ministeriales, siendo de bendición para con sus padres ministeriales, honrando y bendiciendo a sus padres ministeriales y a sus padres espirituales, amén. Entonces, ellos son ejemplos para nuestras vidas, que nosotros también podamos ser de ejemplo para la vida de alguien más, amén, que puedan vernos y decirnos, este siervo es de pacto, así como este siervo es de pacto con Dios, yo también me quiero comprometer de tal forma con mi Dios, de tal forma con mi Padre, de tal forma con aquel que siempre va a permanecer fiel, amén. Y quiero terminar, amén, con lo que dice Nehemías 1:5, amén, que ya lo habíamos estado viendo anteriormente, pero es una palabra muy hermosa, amén, lo que le declara Nehemías a Dios en medio de esa oración, amén, que dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Y que así como Nehemías, tú y yo no nos podamos nunca olvidar, nunca nos olvidemos de quién es nuestro Dios, de quién es el que nos formó, de que tenemos un Dios fuerte, grande y temible, y que por sobre todas las cosas siempre va a guardar el pacto y la misericordia para con cada uno de nosotros. Amén. Nunca nos olvidemos de lo bueno, de lo perfecto, de lo amable, de lo misericordioso y de tantas cosas que el Señor ha sido para con nosotros. Amén. Nunca nos olvidemos de a quién servimos. Amén. Nunca dejemos de ser aquellos siervos de pacto. Nunca dejemos que nada ni nadie venga a romper el pacto que tenemos para con Dios. Ni una persona, ni una situación, ni nada que se pueda presentar en nuestras vidas, sea trabajo, sea escuela, lo que sea, que nada se interponga en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nada se interponga, que Él pueda decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque ha sabido ser fiel, porque ha sabido ser de pacto, porque ha sabido ser de bendición, porque ha sabido honrar una casa natural, porque ha sabido honrar una casa espiritual. Amén. Que podamos ser aquellos a los cuales el Señor mira de cerca. Amén. A los cuales el Señor tiene como muy cercanos a su corazón. Amén. Que podamos ser aquellos a los cuales nuestro Señor Jesucristo siempre está atento a nuestras oraciones, y a los cuales por ser de pacto se nos abre el entendimiento y se nos revela lo más hermoso de su palabra, las joyas más preciadas de su palabra. Amén. Lo más hermoso que Él tiene para enseñar a un pueblo de Dios. ¿Por qué? Por haber permanecido, por haber sido fieles, por ser de pacto con Él. Amén. Y que podamos siempre estar atentos a su voz como David lo hacía. Amén. ¿Por qué? Porque era un siervo que se humillaba delante del Señor y al cual Dios le hablaba. Amén. Dios le hablaba y le hacía entender su voluntad para su vida. Amén. Le hacía entender su propósito para su vida, y al cual Dios nunca desamparó. Amén. David no era perfecto. David era un siervo con muchos errores, como tú y como yo. Pero si algo tenía David, era que era muy fiel a nuestro Señor. Amén. Era muy fiel a Dios. Sabía servir a Dios
con todo su corazón. Amén. Tú y yo no somos perfectos porque no estamos terminados. Amén. No estamos terminados, pero podamos seguir esperando. Amén. Pacientes en que Él nos siga moldeando, en que Él siga haciendo su voluntad en nosotros y podamos ser por sobre todas las cosas aquellos fieles que se humillan delante de su presencia. Amén. Entonces, pues es muy hermoso lo que el Señor nos enseña. Amén. Es muy hermoso. Yo te bendigo. Amén. Y para antes de terminar, vamos a enviar estos saludos a estos hermanos que pues estuvieron sintonizándonos. Amén. Que es Harry de Cristo. Un saludo y muchas bendiciones. Amén. A la pastora Wendy Mendieta, la bendecimos, pastora Wendy Mendieta, le enviamos bendiciones y un fuerte abrazo. A Maritere Rey Ava, bendiciones, hermana, que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Al pastor Javo Rodríguez, al pastor Rubén Herrera, de la iglesia Torre Fuerte de Monterrey. Amén, les bendecimos, amados de nuestro corazón. Amén, le bendecimos, pastor, y bendecimos a su amada esposa, la pastora Dulce. Amén, de la iglesia Torre Fuerte de Monterrey. Amén, a nuestro hermano Fernando Luna. Amén, a nuestro hermano Alan Samaniego, te bendecimos, hermano. A nuestro hermano el pastor René Morales, amén, un siervo de Dios, amén. A Gerardo Ponce, a Brian Salazar, amén, gloria a Dios, Dios lo bendiga, que también aquí nos acompaña, amén, que es parte del staff de estas grabaciones, amén. Y a José Luis Cajol Tapia, amén. Los bendecimos, hermanos, gracias, amén, gracias por estar en esta palabra, por sintonizarnos, por conectarse, amén, por estar recibiendo esta palabra y por recibirla en sus corazones, amén, que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas, así como es de bendición para cada uno de nosotros. Así como nosotros aprendemos, también ustedes puedan aprender juntamente con nosotros, amén. Y pues los seguimos invitando, amén, al programa sobre la visión. Los esperamos, amén, este jueves a las 8 p.m. Vamos a estar aquí, mi amado pastor, amén, el pastor Alberto, mi hermano Brian, amén, aquí compartiendo un tiempo con ustedes, amén, en este programa sobre la visión, donde pues contestamos aquellas dudas, amén, que pueda haber en nosotros como congregaciones, amén. Y también pues los invitamos a que se sigan conectando al devocional, amén, que se imparte muy temprano y muy de mañana por vida de nuestro pastor, por boca de nuestro pastor, el pastor Alberto Samaniego, amén, al cual bendecimos y damos gloria a Dios por su vida y declaramos que el Señor le va a seguir abriendo ese panorama espiritual para que venga a traernos ese pedacito de pan de la mesa del Rey, amén, para que podamos seguirnos nutriendo a través de la palabra del Señor, amén. Un pedacito de pan de la mesa del Rey a las 6 de la mañana. Los seguimos esperando para que se conecten y puedan nutrirse juntamente con nosotros, amén. Sin más que agregar, los bendigo y les doy las gracias una vez más por haberse conectado. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus ministerios, amén. Dios los bendiga y Dios los guarde.